Listo, chicos, entonces. Dijimos que vamos a partirlo en sólido y líquido, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos que encontrar esta C. Entonces vamos a despejar primero la C y ahí sí pasamos a sólido y a líquido. ¿Listo? Entonces, la C. El delta de T está multiplicando y la M está multiplicando. Los dos van a pasar a dividir, ¿cierto? Entonces, ¿esto en qué se me convierte? En que la C va a ser igual a ¿quién? Al calor que yo ya tenía registrado ahí, y eso lo voy a dividir entre la masa por la variación de mi temperatura. ¿Listo? Entonces, vamos al líquido. Entonces, vamos al líquido. Entonces, en la parte del líquido, ¿qué nos queda, chicos? ¿Qué es lo importante? Ojo. ¿Cuál es el calor? Ya nosotros lo encontramos en el primer punto, que es este, ¿no? 1,5 por 10 a la 4 joules. Entonces reemplazamos ese calor. Entonces es en la parte del líquido, entonces voy a ponerle calor específico y le voy a poner aquí abajo líquido. Entonces me queda el calor que ya encontramos, que es 1,5 por 10 a la 4 joules, ¿cierto? Y eso lo vamos a dividir entre... Dijimos, la masa. Ya tenemos la masa también, que fue con la que trabajamos arriba, que es 0,5 kilogramos. Y la variación de la temperatura. Nosotros dijimos que la temperatura líquida la íbamos a dejar variando 30, ¿cierto? Y aquí no voy a poner unidades para evitar conflictos con el tema de los joules, los kilogramos y demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no voy a poner unidades porque ya sabemos cuáles son las unidades de calor específico. Entonces cuando metemos en la calculadora estos valores, nos queda 1 por 10 a la 3 joules sobre kilogramos por Kelvin. Listo, y vamos al sólido. Entonces en el sólido, entonces voy a poner calor específico, voy a poner sólido. Con eso la cosa se ve parecida al de arriba. ¿Qué me quedó? El calor igual 1,5 por 10 a la 4 joules. Y eso lo vamos a dividir entre la masa, que es la misma, 0,5 kilogramos. Y la variación de la temperatura, aquí dijimos que tan solo era de 15, que es la parte que va desde el negativo 5 hasta el 10, ¿cierto? Y la otra va de 10 a 40. ¿Cuánto nos da esto? Entonces metemos en la calculadora y eso nos da 1,33 por 10 a la 3, lo mismo, joules sobre kilogramo por Kelvin. Y ahí tenemos ya, entonces, nuestras soluciones pedidas. Listo, chicos, entonces no olvidemos de hacer una muy buena toma de apuntes, que sea absolutamente claro lo que estamos desarrollando. Segundo problema. Entonces nuestro segundo problema dice un trozo de 500 gramos de metal desconocido que ha estado en agua hirviente durante varios minutos se deja caer rápidamente en un vaso de espuma de poliestireno que contiene 1 kilogramo de agua a temperatura ambiente, 20 grados centígrados, ya lo habíamos especificado. Después de esperar y agitar suavemente durante 5 minutos, se observa que la temperatura del agua ha alcanzado un valor constante de 22 grados centígrados. Dice, suponiendo que el vaso absorbe una cantidad despreciable de calor y que no se pierde el calor en el entorno, ¿qué calor específico tiene el metal? ¿Listo? Suponiendo que el vaso absorbe una cantidad despreciable de calor y que no se pierde calor en el entorno. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando este problema? En la parte A nos está hablando de equilibrio térmico. ¿Listo? Entonces, para que eso lo tengamos bien presente, ahí estamos hablando de equilibrio de temperaturas. Entonces ya sabemos cuáles son las ecuaciones que podemos usar. Nosotros ya tenemos absolutamente todo eso hecho, ¿cierto? En la teoría.
Entonces, pues veamos qué pasa. Porque ¿qué es lo que me dice? Necesitamos el calor específico del agua. ¿Lo tenemos? Claro que lo tenemos. Necesitamos el calor específico del metal, que es el que hay que averiguar. Ojo. Entonces nosotros tenemos unas ecuaciones que me dicen que en este caso, ojo que acá estamos hablando de agua, ¿no? Se pone en agua hirviente, ¿sí? Se deja caer y se pone en agua hirviente, ¿cierto? Entonces, tenemos que el calor, vamos a tener dos calores. Tenemos el calor del agua, que es el calor del agua, la masa del agua, por el calor específico del agua. ¿Por quién? Por la variación de la temperatura. ¿De acuerdo? Y eso también lo tenemos, ojo que acá está el agua, pero también con el metal lo vamos a tener, o sea, tengo el calor del metal, va a ser igual a la masa del metal, por el calor específico del metal, por la variación de la temperatura de ese metal. ¿Listo? Pero yo también sé que la ecuación de equilibrio me dice que el calor del agua más el calor del metal, eso me tiene que dar 0. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea que lo que yo tengo acá, ¿qué es? Para la parte A. Miremos, estamos en la parte A. Listo, para la parte A. Las otras dos partes son más de análisis. Pero para la parte A, ¿qué es lo que tengo? Reemplazamos el calor del agua. El calor del agua lo tenemos en la parte de arriba. O sea, tengo que la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de esa temperatura. En este caso, ojo que es la variación de la temperatura del agua. Ojo, por favor. ¿Listo? Además que me dicen que el agua está hirviente y eso me tiene que dar un dato especial. Eso tiene que ser un dato importante. ¿Listo? Porque si está hirviente o pasa o cambia de temperatura, eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Listo? ¿Cuál es la variación de esa temperatura? Ojo con eso. Y tenemos también una variación de la temperatura del metal. Eso también es importante. Entonces, la variación de la temperatura del agua me dice que es apenas 2 grados. ¿Cierto? ¿Por qué es 2 grados? Porque tengo 20 grados centígrados y la medición final, dice en el problema, es de 2. Entonces son 20, apenas son 2 grados la variación de la temperatura del agua. Aquí pongámosle agua. Esto más la del metal, que en este caso es la masa del metal por el calor específico del metal por la variación de la temperatura del metal. Eso me debe dar 0. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la variación de la temperatura del metal? Porque si miramos, dice un trozo de metal de 500 gramos de un metal desconocido, ha estado en agua hirviente durante varios minutos, se deja caer rápidamente en un vaso de espuma de poliestireno que contiene 1 kilogramo de agua a temperatura ambiente. Ojo, porque el metal ha estado en agua hirviente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener bien presente. ¿Listo? Entonces, la temperatura final que nosotros vamos a tomar, esa temperatura debería estar entre 0 y 100 grados Celsius, ¿cierto? ¿Por qué entre 0 y 100 grados Celsius? Porque, pues estamos en agua que no ha pasado a proceso de ebullición, pero tampoco ha pasado a proceso de congelación. Entonces estamos entre 0 y 100 grados. Listo, ahora bien, ¿qué pasa con el metal? Esa es una pregunta, esa creo que es la pregunta más importante acá. ¿Qué pasa con el metal? ¿Cuál es la temperatura del metal? Porque es que necesito saber exactamente qué ha pasado con el metal en el agua hirviente. Pero dice que estaba hirviendo, ¿cierto? Entonces, como el agua estaba hirviendo,
Cuando me dicen a mí el agua está hirviente, me están diciendo está a 100 grados, ¿cierto? A 100 grados centígrados. Pero me dijeron que, ojo, entonces esta va a ser la temperatura inicial. Ojo por favor con eso, es la temperatura inicial, porque el metal estaba sometido a esta temperatura, porque el agua estaba hirviendo. Y nosotros sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿cierto? Esto lo sabemos de química y lo sabemos de procesos térmicos. El agua hierve a 100 grados centígrados. Ahora, entonces mi temperatura inicial para el metal, pues yo ya sé que como era hirviente, pues está en 100 grados centígrados. Pero mi temperatura final para el metal, dice el problema, que después de agitarlo y hacer las mediciones, pues llegamos a 22 grados centígrados. Entonces con esto yo ya tengo mi variación de temperatura, porque nosotros escribimos una ecuación que era temperatura final menos temperatura inicial, ¿cierto? O sea, en este caso va a ser 22 grados Celsius menos 100 grados Celsius. O sea, en definitiva, la temperatura nos da negativo 78 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, de la ecuacióncita esta, que tengo acá arriba, voy a señalarla, que esa es nuestra ecuación más importante acá, para nuestra parte A. De esa ecuación, ¿qué necesitamos despejar? Entonces, esta ecuación le voy a llamar asterisco como en un problema anterior. Entonces, de asterisco despejo el calor específico del metal. Entonces, ¿qué me queda? 2 puntos. Si nos damos cuenta en la parte de arriba, esto está sumando completico, ¿cierto? Entonces lo voy a pasar a restar. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Vuelve y juega. Las flechitas doble de equivalente. Entonces me queda la masa del metal multiplicado con el calor específico del metal multiplicado con la variación de la temperatura del metal. Eso me da, y como acá está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces me da el opuesto de la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura en variación del agua. Y ahora la masa y la variación de la temperatura están multiplicando, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es pasarlas al otro lado a dividir. Entonces me queda por definitiva. Entonces estos 3 punticos quieren decir, por lo tanto, el calor específico del metal es ¿qué? Es el opuesto de la masa de agua por el calor específico de agua por la variación de la temperatura del agua dividido entre la masa del metal por la variación de la temperatura del metal. Y allí entonces ya tenemos la expresión que vamos a usar. ¿Listo? Entonces, reemplazando los datos que obtenemos, reemplazando los datos que obtenemos. Entonces necesitamos reemplazar los datos que nos dio el problema. La masa de agua, que nos la da el problema. Dice allá la masa del metal, que son 500 gramos. No reemplazamos 500, ¿no? Porque tenemos que estar en kilogramos. Entonces voy a escribir los datos, ustedes los reemplazan y verifican que la respuesta que yo di aquí sea la correcta. Entonces la masa del agua. Dice allá, la masa del agua es 1 kilogramo. 1 kilogramo. La masa del metal. Dice que son 0, bueno, voy a ponerlo como está ya. Dice 500 gramos. Lo mismo que es 0,5 kilogramos. ¿Cierto? Me piden el calor específico del agua. ¿Cuánto es el calor específico del agua, chicos? Ya lo tenemos allá en un problema anterior, ¿cierto? Entonces vamos a ese problema anterior o vamos a la tabla de calores específicos que ya tenemos y reemplazamos, que es 4190, ¿cierto?
Entonces el calor específico del agua. Joules, kilogramo por Kelvin. Las variaciones de la temperatura ya las tenemos también, ¿cierto? Y esas variaciones de la temperatura las vamos a poner sin unidades, para que no nos confundamos con este Kelvin. Entonces las ponemos sin unidades, ¿listo? Entonces la variación de la temperatura del agua ya dijimos que era de apenas 2 grados. Entonces es 2. Y la variación de la temperatura del metal, la calculamos hace un rato, sin unidades dijimos, es negativo 78. Listo, entonces al reemplazar, entonces por lo tanto, ustedes por favor hacen las cuentas en calculadora, importantísimo que hagan las cuentas en calculadora. Por lo tanto, nuestro calor específico del metal, el calor específico del metal que nos piden, es igual a 215 joules por kilogramo por Kelvin. Ahí nos queda. ¿Listo? Perdón haberlo bajado antes, no me había fijado. Repito, esta es la toma de los datos. Estas variaciones de temperatura las dejamos sin unidades y ustedes verifican que al reemplazar en esta fórmula, que al reemplazar allá, en esa fórmula, los datos, o sea, aquí poner reemplazando, los datos, efectivamente llegamos a esta respuesta. ¿Listo? Verificamos, por favor. De acuerdo, chicos, entonces vamos a nuestro tercer problema. Vamos a tener, chicos, entonces, algunas situaciones problema que vamos a ir analizando con mucha rapidez. Digamos que en el problema número 3 lo que tenemos que hacer es una réplica del problema anterior, siendo muy cuidadosos de lo que se tiene allí. Entonces simplemente lo que ustedes van a hacer, ojo porque ahí hay unas variaciones de temperatura importantes, de 85 a 20 y demás, lo que ustedes van a hacer es realizar este tercer problema como ejercicio, listo, para presentar dentro de sus evidencias. ¿Listo? Deben enviarlo dentro de las evidencias. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y en el problema número 4, dice, una pieza metálica de 6 kilogramos, nos dan la masa de cobre, ojo, sólido a una temperatura inicial T, se coloca con 200 gramos de hielo que se encuentran inicialmente a negativo 20 grados centígrados. Se encuentra inicialmente a negativo 20 grados centígrados. El hielo está en un contenedor aislado de masa despreciable y no se intercambia calor con el entorno. Después de que se alcanzó el equilibrio, ojo, el equilibrio térmico, ya sabemos que es la suma de los calores me da 0, hay 1,2 kilogramos de hielo y 0,80 kilogramos de agua líquida. ¿Cuál era la temperatura inicial de la pieza de cobre? Ojo que ya tenemos una temperatura final de la pieza de cobre, ¿cierto? Porque se puso el cobre sólido. Ojo que el cobre está sólido. Si el cobre está sólido debe estar a temperatura ambiente. Y esa temperatura ambiente dijimos que es 20 grados centígrados. ¿Listo? Ese está a 20 grados centígrados y se coloca con una temperatura de menos 20 en el hielo. ¿Listo? Entonces tenemos que ser bien cuidadosos. Porque yo ya tengo la variación de la temperatura del hielo. En este caso es agua líquida. Ojo, entonces nosotros vamos a agua sólida. Vamos a trabajar en agua sólida y vamos a trabajar con el cobre. Nosotros en las tablas ya tenemos unas tablitas de calores específicos para cobre. Tenemos unas tablas para calores específicos del hielo también, del agua. Entonces en este problema yo les voy a ayudar con los datos y vamos a mirar las fórmulas. ¿Listo? Para que puedan terminar el problema. ¿De acuerdo, chicos? Entonces vamos con, primero, pues
el calor del agua, en este caso sólida, vamos a ponerle así de H2O y le voy a poner una S acá para abajito indicando que es sólida y la voy a poner entre paréntesis. El agua es sólida, más, o sea, estamos hablando del hielo, más el calor en este caso del cobre que tiene símbolo Cu, me tiene que dar 0. ¿Cierto? Pero yo ya sé algo, yo ya sé que el calor del agua es la masa del agua, sólida dijimos, por el calor específico, en este caso del agua, no importa si sea sólida o líquida, por la variación de la temperatura del agua, en este caso sólida, debe ser sumada con el del cobre, o sea, la masa del cobre, por el calor específico del cobre, por la variación de la temperatura del cobre, eso me tiene que dar 0, ¿cierto? Pero yo sé que eso equivale a decir que si ustedes se dan cuenta, este pedacito no me sirve acá, ¿cierto? Porque yo necesito despejar de acá un pedacito. ¿Esto qué me indica? Esto es temperatura final del cobre menos temperatura inicial del cobre. Esto es la variación de la temperatura del cobre. ¿Cierto, chicos? Entonces, este pedacito es el que me piden a mí encontrar. Ese es el que tengo que hallar. Entonces, ese pedacito que tengo que hallar es el que ya voy a usar acá. Entonces, paso esto a restar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la masa del cobre por el calor específico del cobre, por la variación de la temperatura del cobre, igual a el opuesto, ojo, el opuesto, ¿de quién? De este que tenía acá sumando. Entonces, masa del agua sólida, perdón, por el calor específico del agua, por la variación de la temperatura sólida. ¿Listo? Entonces, vuelvo e insisto, vamos a nuestras tablitas de calor específico y demás. Y en esas tablitas es donde nosotros vamos a encontrar el tema del agua, todo eso lo vamos a encontrar allá. ¿Listo? Si no encontramos ahí el del agua en estado sólido, usemos el del agua. ¿Listo? Vamos a quedarnos con el del agua. ¿Listo? Porque nosotros estamos pasando de agua sólida, de agua líquida a agua sólida. ¿Cierto? Entonces usemos ese. ¿Listo? Porque estamos haciendo una variación de temperatura en temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces vamos a usar el mismo, el 4190. No vamos a poner dificultad en eso. ¿De acuerdo? Listo. Este pedacito lo puedo tener solo porque esto está multiplicando. Lo voy a pasar a dividir. Entonces esto va a equivaler a decir que la variación de la temperatura del cobre va a ser igual a el opuesto de la masa del agua sólida, y recuerden que aquí vamos a usar el mismo del agua líquida. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no buscamos el del agua sólida? Bueno, pues vamos a hacer entonces los dos. A ver qué relación hay. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es buscar los dos. Vamos a buscar el calor específico del agua líquida y el calor específico del agua sólida y reemplazamos con los dos. ¿Listo, chicos? Entonces reemplazamos con los dos. Y eso lo voy a dividir entre la masa del cobre multiplicado con el calor específico del cobre. Ese calor específico del cobre también lo tenemos allá en nuestra tablita. ¿Listo? Entonces vamos a nuestra tablita de calores específicos y allá consultamos ese dato. ¿Qué es esto? Yo ya sé que esto es exactamente igual que ¿quién? Que temperatura final del cobre menos temperatura inicial del cobre. Pero, perdón que me estaba... Eso. Aquí, temperatura final del cobre menos temperatura inicial del cobre. Ya lo habíamos dicho por aquí arriba. Pero este está sumando, este pedacito está sumando. Lo voy a pasar al otro lado a restar, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el opuesto de la temperatura inicial del cobre va a ser igual a ¿qué? A todo este pedazo. Ojo con lo que vamos a hacer, porque voy a dejar el signo afuera.
O sea, este lo paso a restar, pero dejo el signo afuera para poderlo cancelar con este. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar el signo afuera. ¿Listo? Entonces el signo queda afuera. Entonces me queda menos por más el menos de acá, ¿cierto? Entonces me queda masa de agua sólida por calor específico de agua por variación de la temperatura del agua sólida. Eso dividido entre la masa del cobre por el calor específico del cobre. Y eso ojo, un momentico que acá este signo no había que cerrarlo. Este signo de agrupación hay que dejarlo abiertico porque nos falta sumarle la temperatura final del cobre. ¿Cierto? Porque, ojo acá, menos por más, menos, y la había pasado a restar, ¿cierto? Listo. ¿Qué puedo cancelar entonces? Puedo cancelar los signos. O sea, por lo tanto, la temperatura inicial del cobre es igual a la masa del agua sólida por el calor específico del agua. Recordemos que al hacer esta cuenta la vamos a hacer con calor específico del agua líquida y buscamos el calor específico del agua sólida y explicamos en qué varía y por qué. ¿Listo? Esto sobre, primero hacemos esta cuenta, multiplicamos, dividimos y al final sumamos el valor de la temperatura. Ojo con eso. Masa del cobre, calor específico del cobre y esto más temperatura final del cobre. ¿Listo? Entonces reemplazamos los datos y miramos el resultado que nos da. Con esto, perdón chicos, acá. Reemplazamos los datos en esta fórmula y miramos el resultado que nos da. Con esto entonces damos por terminada la solución de nuestra guía. Recuerden por favor chicos hacer los ejercicios que corresponden, hacer los cálculos y responder a las preguntas en este problema, hacer el problema número 3 y realizar el quiz que está allá. Que tengan éxito chicos, feliz resto de día y éxitos en la realización de sus actividades.